licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Qué bueno de oírles. Gracias, igualmente. Buenas tardes, Lick. Bendiciones, Lick. Bendiciones para ustedes también, aunque sea con mucho calor, ¿verdad? Pero bueno, como estamos en la casa, no importa que no tengamos la máscara. Porque yo cuando tengo calor me quito la ropa y me pongo máscara. Para que no le miren a uno la cara, pero como estamos en la casa nos podemos quitar la ropa sin máscara. Bueno, vamos a seguir trabajando hoy con la práctica del procedimiento intermedio. Y vamos a ver, solo déjenme chequear mi lista porque tengo las listas aquí. Aquí estamos. Jennifer, ya sé que me quiere preguntar de su resultado. Buenas tardes, licenciado. Sí, Jennifer, ya estoy dándole vueltas a su, ¿cómo se llama? Al listado. No encuentro su test. Y le voy a preguntar aquí delante de todos, otra vez, así como usted me está preguntando ahorita. ¿Puso su nombre, su número de carnet y su sección? Sí lo puse, licenciado. Y si no lo puso, ¿qué pasa? Pues es que lo que me surge duda es que tal vez no se hubiera registrado el test. Sí, pero tal vez puso un puntito, puso algo así, pues. No. Por eso, si no puso nada, no se registró el test, porque tal vez por eso no aparece, ¿verdad? Yo ya le voy dando vuelta, y es más, hasta por seguridad lo busqué en la otra sección, porque a veces se equivocan en la sección y ponen se meten en la otra sección. Pero su test no lo he encontrado, por eso no le he dicho nada. Pero déjeme seguir viendo, no se preocupe, y alguna solución habrá, y ojalá que haya puesto sus datos. Sí, por eso le comentaba, porque sí. Ya leí su correo. Vaya, está bien, muchas gracias, licenciado. Vaya. Sandra Yadira. Buenas tardes, licenciado. ¿Los grupos lo va a elegir al azar o será que podemos pasar nosotros? Somos el grupo 6. No, quiero preguntar qué grupo está preparado. Entonces prepárense mientras yo os chequeo aquí. El grupo 6, ¿de qué sección son? De la B, ¿verdad? Es ahorita, ¿ah? Sí, de la B. Solo déjenme. De la B. ¿Qué grupos son, me dijo? Sandra. Es grupo 6, licenciado. 6. Grupo 6. Okay. Bien, usted es la coordinadora. Yo soy la subcoordinadora, licenciado. Y la coordinadora no está. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Sandra Yadira Jiménez. Sandra Jiménez. Ajá. La coordinadora no se encuentra porque se encuentra con problemas familiares y está en el hospital, me comentó. Ay, no me diga. Sí, es por un familiar, si no estoy mal. Bueno, entonces trabajemos con ustedes, por favor. Gracias, Sandrita. Trabajemos con ustedes. Díganme quiénes van a. Sí, licenciado. El juez. Yo le voy a preguntar, juez, ¿sí? Luis Armando Ramírez Hernández. Solo deme un nombre y un apellido.
Bueno, Luis Ramírez. Luis Hernández me dijo. Ese es su segundo apellido. A ver, El primero es Ramírez. Ramírez. Pues fiscal, El fiscal sería Dina Donis. Dina Donis. Ajá, O Donis. 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 Ajá, Defensor, Jennifer del Pinal. del final. Ay, Dios. Jennifer está tratando ahí de salvarse, ¿verdad? Jennifer del final. Defensor fiscal procesado. Julio Rodríguez. Julio Rodríguez. Y el Licenciado, oficial, solo una consulta. Fíjese que nosotros tenemos 2 sindicados y 2 defensas. entonces ¿Pasan pongamos, ahorita los 2 o solo uno? póngame el otro procesado. ¿Quién será el otro? Es Joel Pastor. El oficial. El oficial, ¿quién será, Sandrita? Karen Yesenia Fuentes. Karen Fuentes. Sí, Ok. y falta un abogado del sindicato 2. Ah, tiene razón. Defensor 1. Defensor 2. ¿Quién es? Es Marilyn Salvatierra. Salvatierra. Ok, solo vamos a ver qué. Luisa. Buenas tardes, licenciado. Sí, dígame, Luisa. Disculpe con una pregunta. Si da tiempo, también nuestro grupo podría pasar después. Si da tiempo, sí. Sofía. Oh, muy bien, gracias. Sofía. Angie. Buenas noches, licenciado. Igual, mi pregunta era la misma que la compañera Luisa, que si daba tiempo que podía pasar mi grupo. Ok. ¿Son del mismo grupo o son de otro grupo? No, yo soy del grupo número 2. Y yo Luisa? soy del grupo 7. Del grupo 7. Bueno, vamos a ver. ¿Y Sofía? No le oímos, Sofía. Tal vez no sirve su micrófono. Perdón, Nick, ella tal vez estaba levantando la mano porque pensó que yo estaba ocupada, pero ya me conecté. Nosotros Ok. somos el grupo 13 y también quisiéramos tener la oportunidad de poder pasar, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces. Vamos a trabajar con este grupo que fue el primero que levantó la mano. Solo quiero ir chequeando, por favor, para que tengan su cámara. Luis Ramírez. Presente, licenciado. Que me levante la mano así en la cámara para verlo, Luis. Dina Donis. Levante su manita física. Jennifer del Pinal. Presente, licenciado. ¿Dónde está Jennifer? Aquí abajo. Vamos a ver. Julio Rodríguez. Presente. Gracias, Julio. Joel Pastor. Gracias, Joel. Karen Fuentes. Buenas tardes, licenciado, mucho gusto. Gracias igualmente. Y Marilyn Salvatierra. Marilyn.
Licenciado, me indica que todavía no ha llegado a su casa. ¿Será que la puedo cambiar por otro compañero? Cámbiala, pues. Por Donan Mazariegos. ¿Cómo? Donan Mazariegos. Correcto, con mucho gusto, solo estoy, ya está terminando de setear mi máquina. Ahorita enciendo la cámara, licenciado. Está bien, Donan. Para mientras, Sandra, por favor, explíquenos cuál es su caso y que nos diga qué diligencias practicaron, porque ahora ya sabemos cuáles son las circunstancias primitivas y cuáles son las posteriores, de acuerdo a lo que platicamos el último día. Cuéntenos para tener más o menos un panorama para ver cómo lo enfocan y cómo hemos al final vamos a ver cómo hemos ido progresando. Ojalá, espero que vayamos progresando un poquito más de lo de la clase pasada, porque esa es la idea, que cada vez progresemos más y progresemos más. Por favor, Sandra. Sí, con gusto, licenciado. Encienda su cámara, por favor. Voy. No se mira, ¿verdad, licenciado? No, ahorita sí. Nos tocó el delito de violación agravada, y el cual lo primero que se realizó fueron los elementos fácticos, en donde la víctima, Iraida Carolina, relata los sucesos que vivió el día 1 de noviembre del 2022. Como acto introductorio, se realizó la querella en el cual se promueve la persecución penal de los indicados. En el papel tenemos los indicados Julio Roberto y Juan José Escobar y Luis Armando Ramírez, porque son 3. Pero para realizar el obstáculo de la persecución penal, tuvimos que poner que uno falleció para poder realizar ese obstáculo. También contamos con el memorial donde el juez emite la resolución, el cual da a conocer que el Ministerio Público tiene conocimiento del caso y que autoriza su trámite de la investigación. También se realizó un allanamiento de la vivienda de los 3 indicados, donde se confiscaron evidencias de fotografías y videos y también ropa interior. También tenemos el acta donde de cada uno de los indicados, de la vivienda de cada uno de los indicados, donde pues describe qué fue lo que se encontró y en dónde estaba la ubicación de cada casa. También contamos con el embalamiento de lo que confiscamos en el allanamiento, y también tenemos la realización de un oficio donde solicitamos el apoyo a la policía. Y también tenemos un memorial de anticipo de prueba donde la víctima realiza una declaración en cámara Gesell y donde se realiza también el examen psicológico y también se le realiza dictamen médico donde se muestra que ella está embarazada a causa de la violación. Y también tenemos lo del acta sucinta que usted nos pidió, licenciado, donde describen todos los puntos que el juez tomó en la audiencia de primera declaración. Contamos también con el memorial de la prisión preventiva y el memorial de la revisión de medidas de coerción. Solamente el licenciado. Ok. Bueno, empecemos. Buenas tardes. En unos momentos se iniciará la audiencia de la sala del juzgado de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento de Guatemala, de revisión de medidas de coerción
con número de expediente MP 001-2023-301. La audiencia será precedida por el juez Luis Armando Ramírez Hernández. Se le solicita a los presentes guardar silencio, orden y debido respeto al juez de este órgano jurisdiccional. Queda estrictamente prohibido el uso de celulares, fotografía, grabación y video. En caso de incurrir en cualquiera de estas faltas, el juez podrá ordenar el abandono de esta sala de audiencias. Se le solicita a los presentes ponerse de pie para recibir al honorable juzgador. Buenas tardes, pueden sentarse. Nos encontramos en el juzgado de primera instancia penal de la ciudad de Guatemala el 18 de abril del 2023, siendo las 17 horas con 56 minutos. Estamos constituidos con la finalidad de revisar las medidas de coerción en la causa 2023-301, que pesa en contra del sindicado del señor Julio Rodríguez y el señor Joel Pastor, a quien se les indica de delito de violación agravada. Para el efecto están presentes los indicados en cuestión, la abogada de la defensa del sindicado número 1, la licenciada Jennifer Pinal, del sindicado número 2, el licenciado Donan Mazariego. Por parte del Ministerio Público se encuentra presente la licenciada Tina Duan. Le doy intervención a los abogados, al abogado del defensor, toda vez que hayan gestionado esta diligencia judicial y únicamente le recuerdo a los sujetos procesales que se encuentran en audiencia de prisión de primera declaración del 18 de abril del presente año se decretó auto de prisión preventiva en contra de los imputados, por lo que les ruego que en estos términos se conduzca la diligencia del día de hoy, teniendo la palabra la licenciada Jennifer Pinal. Gracias, señora jueza. Tenga buena tarde cada uno de ustedes. Como la defensora de Juan Roberto Rodríguez de León, solicito audiencia de revisión de medidas de coerción, artículo 276 y 277 del Código Procesal Penal, impuesta a mi patrocinada consideración que la defensa en las circunstancias primitivas que han variado en cuanto a que se dictó el acto de prisión preventiva en fecha 18 de abril del presente año, en virtud que se le ligó a proceso a mi patrocinado por el delito de violación agravada y no se le otorgó ninguna medida sustitutiva, ya que el delito por el cual se le acusa no cuenta con dichas medidas, teniendo en cuenta que mi patrocinado no tiene antecedentes penales y policíacos, adjunto el documento que lo avala, de no poseer arraigo y que exista obstaculización a la averiguación de la verdad según la entrevista realizada a la agraviada Iraida Carolina Pineda Mutzutz. Es por ello que en este acto le hago la entrega a la señora juez el informe socioeconómico asignado por la trabajadora social del Tribunal Primero de Sentencia Penal, la licenciada Susan Ivonne Luna Gómez, en donde se establece que la residencia de mi patrocinado es la 10ª avenida 25-00, zona 12 del departamento de Guatemala, y donde tiene su residencia habitual. En el informe socioeconómico se informa la situación social familiar en la que se encuentra, así como la situación laboral y económica. Su conducta estableciendo en las conclusiones la trabajadora social, que es el encargado de darle manutención a la señora madre María Isabel Hernández Ruiz,
que sufre una enfermedad de los pulmones y está conectada a un concentrador de oxígeno. Es por ello que le impide trabajar y mi patrocinado es el encargado de todos los gastos que conlleva su señora madre. Asimismo, le hago la entrega de una constancia extendida por el secretario del Registro Nacional de las Personas de la Ciudad de Guatemala, donde certifica el documento personal de identificación DPI número 2997 espacio 55.666 espacio 0101, en donde se hace constar que los datos son verídicos para identificarlo en plenamente. Señora juez, la defensa considera que el arraigo que se solicita y estableció al momento de dictar el auto de prisión preventiva está debidamente probado, en virtud de que se establecen los datos personales que identifican a mi patrocinado, así que se ha desvanecido el peligro de fuga, según lo establecido en el artículo 262 del Código Procesal Penal. Asimismo, en la etapa preparatoria que está por finalizar, se tuvo a bien constituirse por parte de la defensa a la Fiscalía del Ministerio Público para realizar una entrevista o declaración contraparte agraviada, a lo cual la defensa desconoce porque no se signó una acta en la cual la agraviada daba su anuencia. Para que mi patrocinado pudiera gozar de una medida sustitutiva para luego poder resolver su situación jurídica y por lo tanto desvanecer el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad, y que también teniendo en cuenta lo que la Fiscalía del Ministerio Público tiene en peritaje médico, que no cuenta con fluidos que indiquen que sufrió una violación. También al pasar mucho tiempo desde que ocurrieron los hechos, perdiéndose así evidencias concretas de las lesiones ocasionadas por dicha violación. En otro punto, la declaración tanto de la agraviada como de los sindicados se dice que también bajo efectos de alcohol y que por los que perdieron el conocimiento, no teniendo claro lo que realmente pasó y que la señorita Iraida provocó y coqueteó con el señor Juan Roberto Rodríguez de León, y solo se tiene evidencia que la señorita Iraida Carolina Pineda Mutsut resultó con golpes en ciertas partes del cuerpo. Solicito la revocación del delito de violación agraviada por falta contra las personas. Artículo 481, inciso primero, a mi patrocinado. Es por eso que la defensa solicita a la señora juez que se le otorgue una medida sustitutiva en virtud que el delito por el cual fue ligado mi patrocinado no tiene esa opción o no tiene esa oportunidad de poder resolver su situación jurídica fuera de un centro preventivo. Con la revocación del delito, si se puede aplicar una de las medidas sustitutivas que aparecen en el artículo 264, inciso primero, tercero, quinto y sexto del Código Procesal Penal, y lo que es la prohibición de comunicarse con determinadas personas, solicito a la señora juez que se le aplique esta medida sustitutiva, así como también un arresto domiciliario en su propio domicilio, en virtud que mi patrocinado hace la promesa de someterse al procedimiento hasta que se resuelva su situación jurídica y poder otorgarles así una medida sustitutiva para que no sigan sufriendo prisión preventiva en el centro para varones de la zona 18 de esta ciudad. Esa es mi petición en concreta, señora juez. El señor Julio Rodríguez desea decir algo. Sí, señor juez, como lo mencionó mi abogada defensora, estoy comprometido a no salir del país e incluso me comprometo a firmar los días que se me indiquen. También estoy comprometido a presentarme al tribunal o donde usted lo designe, no concurrir a las medidas del domicilio de la señora Iraida ni comunicarme con ella. ¿Sabe usted su dirección de residencia? Sí, es la 10ª avenida 25-00 de la zona 12 del departamento de Guatemala. Tiene la palabra la licenciada Donald Mazariego.
Gracias, señor juez. Buena tarde. Siendo la defensa de Joel Abdi Pastor Chiquín, solicité la audiencia de revisión de medidas de coerción, fundamentándome en los artículos 276 y 277 del Código Procesal Penal, impuesta a mi patrocinado, a consideración que la defensa en las circunstancias primitivas han variado en cuanto a que se dictó el auto de prisión preventiva de fecha 18 de abril del presente año, en virtud que se ligó a proceso a mi patrocinado por el delito de violación agravada y no se le otorgó ninguna medida sustitutiva, ya que el delito por el cual se le acusa no cuenta con dichas medidas. Mi patrocinado no tiene antecedentes penales y policíacos, adjunto el documento que lo avala, y de no poseer arraigos según la entrevista realizada a la agraviada Iraida Carolina Pineda Mututz. Es por ello que en este acto le hago la entrega a la señora juez del informe socioeconómico asignado por la trabajadora social del Tribunal Primero de Sentencia Penal, la licenciada Susan Ivonne Luna Gómez, en donde se establece que la residencia de mi patrocinado es la 20 calle 23-23 de la zona 1 del departamento y municipio de Guatemala, y donde tiene su residencia habitual. En el informe socioeconómico se informa la situación social y familiar en la que se encuentra, así como su situación laboral y económica y su conducta, estableciendo las conclusiones de la trabajadora social, que él es el encargado de mantener, velar por los cuidados y necesidades de su hijo Fernando Javier Ramírez Hernández, con fecha de nacimiento 15 de febrero del 2022. Se adjunta también la partida de nacimiento extendida por el Registro Nacional de las Personas de fecha 10 de abril del presente año. Siendo mi patrocinado padre soltero, no cuenta con ningún familiar o conocido de confianza donde puedo dejar al pequeño, teniendo en cuenta que mi patrocinado trabaja desde su residencia. No se le dificulta el cuidado del menor, siendo mi patrocinado el encargado de todos los gastos que conlleva su hogar y su responsabilidad como padre. Asimismo, le hago entrega de una constancia extendida por el secretario del Registro General de las Personas de la Ciudad de Guatemala, en donde se certifica él con el documento personal de identificación DPI con número de QUI, en donde se hace constar que los datos son verídicos para identificarlo plenamente. Señora juez, la defensa considera que el arraigo que se solicita y estableció al momento de dictar el auto de prisión preventiva está debidamente probado en virtud de que se establecen los datos personales que identifican a mi patrocinado, tanto como su responsabilidad, así que se desvaneció el peligro de fuga, y según lo establecido con el artículo 262 del Código Procesal Penal, asimismo una declaración que la Fiscalía del Ministerio Público realizó, la cual la defensa desconoce porque no se me hizo de mis conocimientos dicha acta, y que también teniendo en cuenta lo que la Fiscalía del Ministerio Público tiene en el peritaje médico, que no cuenta con los fluidos que indiqué que sufrió una violación. También al pasar mucho tiempo desde que ocurrieron los hechos, perdiendo así las evidencias concretas de las lesiones ocasionadas por dicha violación. En otro punto, en la declaración tanto de la agraviada como de los indicados, se dice que estaban bajo efectos de alcohol y que los 4 perdieron el conocimiento, no teniendo claro lo que realmente pasó, y que la señorita Iraida provocó y coqueteó a mi patrocinado, Joel Abdi Pastor Chiquín. Y solo se tiene evidencia que la señora Iraida Carolina Pineda Mututz resultó con golpes en ciertas partes del cuerpo. Solicito la revocación del delito de la violación agravada por falta contra las personas según el artículo 481, inciso primero, a mi patrocinado. Es por eso que la defensa
solicita a la señora jueza que le otorgue una medida sustitutiva en virtud en que el delito por el cual fue ligado a mi patrocinado no tiene esa opción o no tiene esa oportunidad para poder resolver su situación jurídica. Fuera de un centro preventivo con la revocación del delito, si se puede aplicar una de las medidas sustitutivas que aparecen en el artículo 264, inciso primero, tercero, quinto y sexto del Código Procesal Penal, y lo que es la prohibición de comunicarse con determinadas personas, solicito a la señora juez que se aplique esta medida sustitutiva, así como también un arresto domiciliario en su propio domicilio en virtud de que mi patrocinado hace la promesa de someterse al procedimiento hasta que se resuelva su situación jurídica y poder otorgarles así una medida sustitutiva para que no sigan sufriendo prisión preventiva en el centro para varones de la zona 18 de esta ciudad. Esa es mi petición concreta, señor juez. Muy bien. ¿Tiene algo que expresar el señor Joel Pastor? Sí, señor juez. También estoy comprometido a presentarme al tribunal al lugar donde usted designe y no concurrir a las mediaciones del domicilio de la señora Iraida ni a comunicarme con ella. También quisiera que se me tome en cuenta mi situación como padre. Gracias, señor juez. ¿Usted sabe la dirección de su residencia? Así es la 20 calle 23-23, zona 1 del departamento y municipio de Guatemala. Tiene la palabra el fiscal del Ministerio Público y le entrego los documentos presentados por la defensa. Muchas gracias, señor juez. En todo caso, es cierto que en el peritaje no se cuenta con las pruebas necesarias, pero también contamos con las pruebas incautadas en el allanamiento de fecha 10 de marzo del 2023, en el cual se encontraron videos, fotografías de los señores Luis Armando Ramírez, Julio Roberto Rodríguez de León, Joel Abdi Pastor Chiquín y Juan José Escobar Mox, en los cuales se demuestra que los señores estaban abusando de la agraviada, la señorita Iraida Carolina Pineda Mutsut, y se puede visualizar que la señorita se encuentra inconsciente. Tomar en cuenta también que la señorita Iraida en estos momentos se encuentra con 22 semanas de embarazo. El tiempo concuerda con los hechos ocurridos el 1 de noviembre solamente, señor juez. Gracias. Como ya dispuesto por la defensa de la Fiscalía del Ministerio Público, teniendo en cuenta las pruebas del allanamiento, donde declarantes, donde ya se llega a identificar los implicados, que son ellos los que aparecen en dicho video y fotografías, no se les puede realizar la revocación del delito y videos y violencia y violación agraviada. Y dichos delitos por el cual fueron imputados con anterioridad no son válidas las medidas sustitutivas, según el artículo 264, párrafo cuarto. No podrán concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas en el mismo artículo. Por eso dejo sin lugar a la solicitud por los abogados. Defensor de los implicados, Julio Rodríguez y Juan Pastor. Quedan debidamente notificados los sujetos procesales de la resolución judicial emitida por la audiencia. Se finaliza la audiencia cuando son las 18 horas con 14 minutos. Gracias a todos los presentes. Gracias, jóvenes. Quiero oír comentarios. No le oí muy bien al juez. Declaró sin lugar la solicitud de las medidas de las medidas sustitutivas, ¿correcto? Y las declaré sin lugar. Es... Ok, quiero oír comentarios de ver cómo se pudo haber, cómo se desarrolló la audiencia. Siempre comentarios positivos. Si llegamos a un mix de una vez, comentarios negativos, ¿qué nos parece? Comentarios sobre el fondo del asunto, que es muy importante que discutamos hoy. En este caso, el fondo del asunto, cómo fue planteado, por qué fue planteado, o cómo se pudo haber mejorado, o si estamos bien.
Escucho, hay algunos que tienen levantada la mano ya hace rato, no sé por qué. Voy a preguntar, Susan Luna. Sí, licenciado, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, Lick. Este es mi grupo. Primero que nada, quería comentarle que la compañera que está en el hospital era nuestra jueza, pero tuvimos que cambiar de último momento los así me escritos porque comentaron. pues, tuvimos un inconveniente con él. Por eso que estaba la confusión de jueza y juez y cuestiones así. Segundo, No se Lick, preocupe por que nosotros investigamos y este delito, como se hizo de inicio, no tiene medidas de coerción porque es una violación agravada, ¿verdad? Entonces Sí no tiene tiene medida, medidas. sí tiene medida de coerción. Lo que no tiene medida Medida es medida sustitutiva. sustitutiva. Exacto, Lick. Nosotros hicimos el ejercicio con base a lo que hemos investigado y tal como le hemos mandado los links y le hemos estado enviando información. Este es el avance que hemos tenido. Todos los documentos que mencionó la compañera de inicio, todos están pues ya en nuestra carpeta que usted tiene para que pueda pues ahí sí que corroborar toda la información que hemos recabado durante todo este tiempo. Entonces solamente eso con licenciado y pues muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad porque sí hemos aprendido mucho. A ustedes, vamos a hacer más comentarios. Rocío. Sí, buena tarde, licenciado y compañeros. Bueno, creo que pues seguimos en las mismas, ¿verdad? Yo no creo que haya habido tal vez un poco de mejora, pero tampoco retrocedimos como lo mencionó usted la vez pasada, licenciado, ¿verdad? Pues este es otro tema y pues felicitar a los compañeros ahí también, siempre hay imprevistos, ¿verdad? Y tiene que tomar uno decisiones. Y pues bueno, licenciado, yo solo para que tome en cuenta al grupo 2 en el listado ahí a la colita, ¿verdad? Para que pueda exponer pues cuando corresponda, ¿verdad, Lick? Bueno, gracias, Rocío. Catherine. Catherine Vázquez. David Itzep. Buenas noches. Buenas noches, David. Sí, licenciado, buenas noches. Sí, respecto al grupo que acaba de pasar, pues considero que pues la exposición sí está fundamentada en artículos reales. Se felicita por la investigación realizada en esos temas y pues como punto de mejora únicamente sería la interpretación un poquito más natural, ¿verdad? Porque era, al final todos estamos pasando con el apoyo de un documento para leer, ¿verdad? Sin embargo, había momentos en los que se notaba mucho que estaban dependiendo de un guión, ¿verdad? Sin embargo, pues la redacción de ese documento de apoyo considero que está bastante cercana a la coyuntura nacional de la legislación guatemalteca. Únicamente, licenciado. Gracias, David. Eliasim. Eliasim Hernández. Buenas noches, licenciado. Ordene. Buenas noches. Sus comentarios, por favor. Claro, licenciado. Sí, muy bien preparado la audiencia de los compañeros. La verdad, yo a mi punto de vista no tengo algún comentario negativo que decir, licenciado. Me pareció muy bien. Le quiero hacer una pregunta, Eliasim. ¿Qué piensa del fondo del asunto? ¿Cómo lo plantearon? Fíjese que se parte del punto de vista que ellos dicen, y así es, que este delito no tiene medida sustitutiva. Sin embargo, toda la argumentación giró sobre la posibilidad de dejarle, de que se les otorgara una medida sustitutiva.
En ese caso, licenciado, yo creo que las acciones primitivas, creo que tendrían que haber ellos tomado en cuenta el tema de que no tiene medida sustitutiva, pero como toda vez es convencer al juez, licenciado, ese es mi punto de vista. ¿Y cómo cree usted que trataron de convencer al juez ahora con esto? Para otorgar una medida sustitutiva cuando la propia norma dice que no procede en los delitos de violación agravada. ¿Cómo me hubiera hecho usted para convencer al juez de alguna situación favorable a su patrocinado? Pues, licenciado, toda vez que no cuenta con medida sustitutiva, pues definitivamente no ha lugar, definitivamente. Solo si reformamos el delito, tal vez, Lick, la autorreforma del delito. Vamos a ver después, Susana. No, creo que no tiene reforma del delito. ¿Por qué delito podría ser la reforma? ¿Quién fue la que me habló? Susana, licenciado. Susana. Pues no sé, solo se me ocurrió como pues una opción en la cual cuando pues no llegamos a una medida sustitutiva solicitamos la reforma del autoprocesamiento o del delito para que pueda pues tipificársele otro delito. Es que fíjense que es importante. Yo quiero rescatar el esfuerzo que ustedes hicieron de plantear y el atrevimiento que tuvieron de plantear su caso. Y digamos ya en lo que es la mecánica o el rigorismo de cómo llevar a cabo la audiencia, ya eso creo que está superado. Es decir, la forma en que lo llevamos, etcétera, un poco bien, un poquito mediano, pero por ahí vamos, ya eso es de ir mejorando poco a poco, pero hay algo muy, muy importante que rescato yo bastante de esto, que ahora sí, digamos, vino el juez y le dice, le doy la palabra al defensor y después al fiscal. ¿Por qué al defensor? Bueno, porque el defensor es el quien hace el planteamiento o es quien solicita la revisión de la medida de coerción. Y también concuerdo con alguien que dijo ahí que debe ser más espontáneo. Es decir, hablamos de un guión. Yo no vengo a dar clases de actuación acá. Aquí debemos de entender de que debemos de ser un poco más espontáneos. Obviamente, si investigamos, pues tratamos, ahí decís vos esto, yo contesto esto, yo contesto el otro. Eso también es bueno en el fondo, aunque lo mejor sería que todo fuera más espontáneo. Es decir, asumimos de que el juez, los fiscales, los defensores son conocedores del derecho, y en la norma, la propia ley dice, el juez es conocedor del derecho. Es decir, que no tiene por qué andar con titubeos ni cosas por el estilo, sino que conoce la ley. Conoce la ley. Bien. Este es un delito que no tiene derecho a una medida sustitutiva. Sin embargo, la plantean. Y quiero oír para ver si nos da tiempo a pasar a otro grupo. Quiero oír un par de opiniones más que piensan así las cosas en el planteamiento, pero de fondo que hicieron. ¿Estaría bien? ¿Qué le hizo falta? ¿Cómo se hubiera podido mejorar? O sencillamente está bien, pues. Erwin Toledo. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes, Erwin. Bien, muchas gracias. ¿Y usted qué tal? Pues aquí, bien, gracias, licenciado. Con el calorcito todavía. Qué bueno. ¿Está en su casa o anda en la calle? Todavía estoy en la oficina, licenciado, pero cuénteme, yo le respondo. Entonces no se puede poner la máscara. No hay problema, no hay problema. Bueno, hágame sus comentarios de acuerdo a lo que acabo de plantear ahorita. Con respecto al fondo del asunto, ahí es donde quiero enfocarme un poquito más el día de hoy, en este caso en particular. Ok. Bueno, con relación a lo anterior, estaba escuchando bastante bien a los compañeros. Felicitaciones también. Siento que pues también todo esfuerzo es valedero, todos estamos aprendiendo. Y
En forma, creo que de fondo, creo que el planteamiento fue un poco, no sé cómo decirlo, licenciado. No tenga pena, ellos no se van a molestar por lo que usted diga, porque aquí todos estamos aprendiendo. Siento que fue un poquito errado a la hora de realizar el planteamiento, ya que se tenía que haber mencionado antes las pautas para llegar a ello, ¿verdad? Entonces, siento que esa fue la parte que le hizo un poquito de falta el sazón a ese último punto. Ok, muchas gracias. ¿De nada, licenciado? Helen Vázquez. Helen. Ivonne Lara. Sí, licenciado, buena tarde. Buenas tardes, Ivonne. Sus comentarios, por favor. Pues la verdad es que considero que... ¿Perdón? De acuerdo al fondo del asunto que yo les estaba planteando. Con lo de la resolución. No. ¿Cómo fue el planteamiento del fondo del asunto? Fíjese, Lee, que le soy sincera, no le puse muy bien atención porque voy aquí manejando. Ay, Dios. Así va a llegar a las audiencias usted cuando esté ejerciendo. No, claro que no, licenciado. Y entonces... Sí, bueno, pero a veces... Jorge Rodríguez. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Sí, le escucho, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches. Pues bueno, licenciado, fíjese que yo, analizando un poquito más la situación en cuanto al planteamiento que ellos estaban dando, bueno, primero me gustaría que pensáramos todos en lo que es realmente lo que es una violación agravada, ¿verdad? Porque pienso que esa parte sí les faltó un poquito más en cuanto a el fondo de la situación, ¿verdad? Para que, como dijo un compañero, tuviera un poquito más de sazón esta parte, porque este tipo de casos, si recordamos, o bueno, si podemos ver la mayoría en nuestra sociedad, pues sí se dan a diario, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte sí les faltó un poco a ellos, ¿verdad? Por lo bueno, pues yo los felicito a todos, el grupo realmente lo hicieron muy bien, todos participaron y lo bueno es pues también todo estaba fundamentado en ley, ¿verdad, licenciado? Okay. ¿Qué grupo es este? El grupo número 6, Lic. 6. Que no había apuntado aquí el grupo. 6. Bueno, vamos a tratar de pasar otro grupo. Solo voy a hacer un apunte aquí y voy a hacer algunos comentarios sobre el fondo del asunto. Yo les decía que nos enfocáramos un poquito en el fondo del asunto. ¿Por qué enfocarnos un poco en el fondo del asunto? ¿Por qué enfocarnos un poco? Veámoslo así, de esta manera. La violación agravada no tiene medida sustitutiva. A ver, Jennifer, léame el artículo que es el 264, en el párrafo, vamos a ver, cuarto creo que es.
Ahorita se lo leo, licenciado. Enséñeme su código. Le soy sincera, estoy aquí en la oficina todavía, pero lo estoy buscando. Pero si va a recibir clases en la oficina, debe llevar su código también ahí. No, licenciado, lo que pasa es de que normalmente voy en el carro recibiéndola y hoy porque pues me tocaba que pasar, entonces pues sí, me tuve que quedar, ¿verdad? Ya vio, como sabía que le iba a pasar, debía haber llevado su código. Es que, ¿saben? Fíjense que no, este tipo de cositas, tal vez muy sencillas, yo solo se las dejo como, las puntualizo, porque el día de mañana en la práctica ustedes tienen que estar listos en todo y prever ese tipo de situaciones. A ver, Carolina. Hola, buenas noches. Buenas noches, Carolina. Aquí mire que le cuento que yo participé en este grupo y lo que quería ampliar era, bueno, primero que lo complicado que se vuelve un delito como este, ¿verdad? Y como decía el compañero que dijo de profundizar un poco, pues la explicación era de que a la joven que fue la víctima de este caso fue violada en acción conjunta por 2 o más personas. Ese es el primer agravante. Y se produjo un estado de embarazo como consecuencia del delito, ¿verdad? Esas fueron las 2 agravantes que utilizamos. Y sí pedimos en esta audiencia de revocación que se reclasificara el delito por el artículo 481 del Código Penal, por el de faltas contra las personas en el inciso 1, que dice quien causare a otro lesiones que le produzcan enfermedad o incapacidad para el trabajo por 10 días o menos. Entonces me queda la duda, licenciado, si en estas audiencias se puede impedir realmente este tipo de reclasificación de delitos o al haber este cúmulo de evidencias, bueno, el juez es el último que va a decir, ¿verdad? Que si procedió o no, pero no sé, es tan complicado este delito, la verdad. Luisa, ¿usted quiere decir algo? Anthony. No, no, licenciado, era solo por cuando si iba a pedir al otro grupo para pasar. Okay. Anthony. Buenas noches, Lick. Mucho gusto. Bueno, yo escuchando a este grupo, primero que nada, igual, felicitaciones por el esfuerzo. Como lo mencionaba Carolina, este es uno de los delitos más complicados, como lo es con mi grupo. En este punto, yo con el fondo que ellos presentaron, con el fondo de forma que dieron, para mí estuvo bien lo que intentaron plantear para que el juez considerara la medida sustitutiva. Sin embargo, vea, yo acá considero que, como lo mencionaba Susana, para poder seguir con el trabajo, para poder cumplir con el mismo, a veces hay que pensar cómo poder hacerlo para que todo tenga sentido. En este caso, pues el abogado defensor se vio de una manera no capacitado, por así decirlo, al momento de pedir una medida sustitutiva, pero intentaron dar a conocer el artículo 264 en el cual indica, ¿verdad?, que no se puede dar medida sustitutiva. Sí estuvo bien el decir que hubieran buscado otro delito para poder encuadrarlo, que sería la única manera de apoyar al sindicato, pero como mencionaba Carolina, estos delitos sí son muy complicados para poder apoyar al sindicato, pienso yo. Tendríamos que tener una fuente muy fuerte como abogados defensores, porque de lo contrario no vamos a poder apoyarlo. Gracias, Anthony. Armando. Licenciado, buenas noches. Primero, pues, aquí felicitar al grupo, porque de plano estamos aprendiendo y todos cometemos errores. Pero, en este caso, contradiciendo un poquito a Anthony, sin ofenderlo ni nada,
pero usted mismo como licenciado nos indicó de que nosotros como licenciados o como defensores podemos optar cualquier opción. No se va a escuchar tal vez de buena manera o que no estamos bien preparados, sino que un defensor tiene que procurar tratar la manera de defender a su patrocinado, siento yo. Entonces, de esta manera, siento yo que para mí estuvo bien planteado la medida de coerción. La medida de coerción no, medida sustitutiva. Por el defensor, y sí pudieron haberle incrementado un poco de más cosas como para, quería analizar un poco más para ver qué se podría uno plantearlo ya ante el juez para ver si él lo llega a tomar como mérito. Lick, tal vez, perdone. Sí, Armando tiene toda la razón. Tal vez no me expliqué bien. Yo lo que quise dar a entender es que, por ejemplo, yo sé que no es el momento, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a mi grupo Lick los tocó asesinato. Nosotros estuvimos exactamente en la misma posición que se encontraba este grupo. Ver cómo plantear la idea para que la medida sustitutiva fuera denegada. Entonces, ¿cómo así la medida sustitutiva? Es que estamos confundiendo aquí la gordura con hinchazón. Mire, pues, se le puso una medida de coerción. Entonces, la medida sustitutiva que iba a ser solicitada por el abogado defensor, pues como medida sustitutiva no iba a proceder, porque definitivamente... No, eso es una prohibición específica de la ley, porque fíjense que había puesto a leer a Jennifer, pero Jennifer no tiene su código. ¿Te gusta el apoyo, Lick? Y decía, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra. No podrá. Eso es un imperativo, pues ni siquiera deja chance a nada. Miren, aquí la idea es la siguiente. Digamos que aquí no podría proceder pedir una medida sustitutiva porque no cabe. ¿Sí? No cabe. Pero eso no implica que yo no pueda solicitar la revisión de la medida de coerción. Fíjense que hay una prueba muy importante que no he oído que la hayan practicado. Y le voy a preguntar al grupo. ¿Ya practicaron la prueba del ADN? Ya. Ya. Ya lo hicimos. Ya. ¿Y cómo salió la prueba del ADN, Carolina? Que uno de los implicados es padre del niño. Entonces no procede la medida de coerción. Si la Claro, prueba, digamos... Pero, espérame, licenciado. Mire, pues, pero esa la practicamos así, esperando que el niño ya haya nacido. Ahorita la señorita tiene 22 semanas de embarazo, todavía le faltan 18. Pero cuando hicieron, es que esta medida la debían de haber hecho cuando le hicieron los exámenes a la violada. Porque eso tenía que haber hecho un examen. La violada ya tenía, como presentamos una querella, ella presentó su querella a los 2 meses, cuando se dio cuenta que estaba embarazada. Mira, aquí lo más probable es que salga suelta. Que salga suelto, ¿cómo se llama? El procesado. Porque se desvanecen ya todo. Si nos vamos a una prueba científica, ya cuesta mucho más probar. Entonces, aquí lo ideal hubiera sido que planteáramos ¿cómo se llama? La revisión de la medida de coerción, pero no para pedir una medida sustitutiva, porque no cabe. Es decir, no procede la medida sustitutiva. Aquí yo pido la revisión de la medida de coerción para que se revoque. Es decir, que se deje sin efecto la medida de coerción. No para que le apliquen una medida sustitutiva, sino que solicito que se revoque la medida de coerción, porque las circunstancias primitivas ya me dicen otra cosa. A mí se me ocurre que podría ser la prueba del ADN. En la prueba del ADN ya la tenemos, señor juez, y ven al principio
hubo motivos suficientes para creer que participó con la prueba del ADN, se desvanecen los motivos, en consecuencia debe revocarse el auto de prisión preventiva. Por ahí habría que haberlo enfocado, para que se revoque o para que se reforme, pues, que podría ser, que no podría ser el delito de violación, sino que tampoco podría ser una falta como usted nos está planteando. Una lesión, mejor dicho, una lesión creo que fue lo que dijo, sino que aquí nos tendríamos que haber enfocado en que se revocara la prisión preventiva, ¿sí? Y el juez ya decidiría si sí o no. Fíjense que les cuento un caso que no lo llevé yo porque no tenía tiempo, pero busqué a uno de mis exalumnos, él lo llevó y fue una cosa que terrible, le digo yo, en la práctica, porque a un muchacho lo involucraron en una violación. Le hicieron la prueba, porque ahí sí, la mujer supuestamente violada, fue con el médico forense, inmediatamente le hicieron exámenes, etcétera, etcétera. Porque cuando se hacen exámenes en una violación, normalmente lo que sucede es que hay defensa, hay moretes, hay araños, hay aruños, hay vellos púbicos que se intercambian, etcétera, ¿sí? Todo eso habría que, ¿cómo se llama? Habría que tomar una prueba científica y hacer una prueba científica sobre eso. En este caso que les Fíjese, licenciado, permítame, Carolina. Que cuando le presentamos los hechos... Permítame, Carolina, estoy ¿Sí me explicando. escucha? No. Yo sí le escucho, permítame. la que no me escucha es usted. Entonces les decía que, ¿cómo se llama? Que en ese caso específico se hizo la prueba del ADN y la prueba del ADN salió negativa. Sin embargo, cuando se planteó la medida de coerción, ¿cómo se llama? El fiscal cambió la figura y dijo que era ya no recuerdo muy bien, pero lo cierto es de que dijeron que mejor se abriera juicio y que estaba para una Semana Santa, me recuerdo. No se llevó a cabo ¿cómo se llama? La audiencia. Después que estaba por el tiempo casi para Navidad. Para Navidad lo vamos a tener afuera. Tampoco se pudo hacer en Navidad. Total es de que se pasó 2 años. 2 años con una prueba de ADN negativa. Obviamente lo absolvieron, pues. Lo absolvieron. Pero aquí hay que enfocar sobre la medida, sobre la revocación de la medida de coerción. Y revocar la medida de coerción implica que se debe dejar sin efecto la medida de coerción, es decir, se deja sin efecto el auto de prisión y como consecuencia de eso, pues se ordena la libertad. Y ahí estaríamos prácticamente solucionando el problema, ¿sí? Pero no enfocarlo hacia una medida sustitutiva. Y esto no quiero decirle que lo hayan hecho mal, sino que entendamos y que estemos con la mente abierta de que se puede hacer el planteamiento, pero siempre y cuando podamos argumentar, siempre y cuando tengamos otros elementos de prueba que nos puedan tal vez hacer una nueva calificación del delito. En el caso de Anthony, creo que me decían el de asesinato. Posiblemente en el de asesinato pueda variar la calificación jurídica por un homicidio en estado de emoción violenta, en el cual ya se pueda solicitar una reforma al auto de prisión preventiva. Ahí ya no sería una revocatoria, sino que una reforma al auto de prisión. Entonces, la reforma lo que da como efecto es el cambio en la calificación jurídica del delito. La revocatoria es dejar sin efecto el auto de prisión. Se deja sin efecto y obviamente se revoca y se ordena la libertad. Por otro lado, se reforma. Entonces, aquí el planteamiento debía haber sido a atacar de que ya no se daban los elementos necesarios para seguir sosteniendo el auto de prisión preventiva y que por eso solicito que se revoque el auto de prisión, que se ordene la libertad. Allá si el juez la otorga, posiblemente el juez no la otorga y diga no,
aunque haya ADN, vayan a discutirlo al juicio, porque en la práctica eso es lo que va sucediendo. Muchos jueces dicen, no, yo no me quiero comprometer en nada aquí, mejor discútanlo en el juicio y que lo ordenen un tribunal de sentencia, ¿sí? Que lo ordene un tribunal de sentencia. Ahora sí, Carolina, disculpe, pero... Sí, licenciado, discúlpeme usted también. Es que me emociona, fíjese. ¿Qué le emociona? Cuando estamos así en este intercambio de ideas. Eso es bueno. ¿Verdad? Sí, hombre, mire, pues entonces me quedan algunas dudas más. Cuando presentamos la querella, como la presentamos, y es que la chica no quiso denunciar a sus atacantes, porque ella primero no se recordaba porque estaba inconsciente cuando sucedió todo, ¿verdad? Ajá. Y porque hubo drogas ahí o licor, además, entre los agravantes. Bueno, entonces ella presentó su querella cuando se dio cuenta que estaba embarazada. A estas alturas de su embarazo, que ya eran 8 semanas, pues obviamente no había más evidencia que el bebé. Ya no habían golpes ni nada. Cuando hicieron el allanamiento, incautaron equipo de cómputo y teléfonos y ropa interior. Y ahí se dieron cuenta al hacer el análisis de los equipos que habían fotos de lo que había sucedido. ¿Sí? Pero en el análisis médico forense, pues lo único que dijo el médico es de que no habían restos de una violación en ese momento por el tiempo. Lo único que había de evidencia y que coincidía con el tiempo de que la señorita había indicado del ataque era el embarazo, ¿verdad? A estas alturas el embarazo pues ya tiene 22 semanas. No pensamos, bueno, inicialmente en hacer una prueba de líquido amniótico para saber si había, para hacer el análisis de ADN in útero, ¿verdad? Sino que estamos esperando a que nazca el niño. Y ya en esta posible competencia espermática que se pudo dar en el útero de esta señorita, pues bueno, entonces ¿quién sale favorecido ahí con ser el padre del niño, verdad? Entonces ya buscamos la coincidencia de alelos con uno de los imputados, ahora imputado o sindicado, ¿verdad? Pero entonces sí, si usted considera que tendríamos que reformarlo todo para pedir el cambio de la clasificación jurídica del delito y solo quedarlo como una falta, o lo dejamos así. No. Esa es la duda que me tiene atormentada ahorita. Es que como una falta nos estamos yendo muy al extremo. Aquí hay una violación. Aquí hay una violación. Aquí tenemos que seguir con esto. Lo que me llama la atención es cuando usted me dice presentamos la querella, cuando hicimos la querella. Yo dije en un principio que habían ciertos delitos que no se inician por querella, pero sino por denuncia. Pero que para efectos de la clase yo quería que ustedes hicieran una querella. Y les voy a dejar de tarea que lean el artículo, a ustedes los de este grupo, 24 ter, para que definan algunas situaciones ahí, cómo es que debía haberse iniciado su proceso de violación. Claro. ¿Sí? Ahora bien, sí, pues, vamos a ir a Eliasim. Muy bien. Gracias, licenciado. Con gusto, Carolina. Muy buenas noches, licenciado. Yo solo tengo una duda y para confirmar que el delito de violación no tiene ninguna reforma a delito. Anteriormente, si no estoy mal, era estupro mediante engaño, pero ese fue derogado. Fue derogado. El artículo, sí, licenciado. Mire, no es que no tenga reforma. Puede tener reforma por otro delito.
Puede tener, porque discúlpeme, licenciado, ¿por cuál sería? No sé por cuál, eso no le puedo decir. Podría ser cualquier lesiones, como dice Carolina, podría ser por lesiones. Eso ya va a depender de la investigación que se esté realizando, porque pudo haber sido otra persona la que hizo la violación. Posiblemente solo colaboró y la lesionó uno de estos, etcétera. Habría que ver el caso en particular, pero así directamente, en línea directa, como usted dice, no hay ¿cómo se llama? Una reforma a ese delito, pero ya depende de las circunstancias. No sé si me cacha la idea, mi estimado Eliasín. Sí, licenciado, ahí. Juan Gabriel. Buenas noches, licenciado, ¿qué tal está? Bien, muchas gracias, Juan Gabriel. Muchas gracias, Lica, y por el tiempo. Pues mi punto de vista es el siguiente. Yo como abogado defensor, pues atacaría alguno de los elementos de la teoría del delito, en este caso la acción, ¿verdad? Correcto. Las circunstancias que se están dando ahí, yo básicamente lo enfocaría en la intencionalidad y en el consentimiento de las personas, ¿verdad? Entonces, apartaría yo el elemento de juicio que le permita al juez ligar a proceso o en determinado momento establecer una sentencia de culpabilidad en contra de mi defendido. Lo apartaría yo de eso, logrando convencerlo de que este fue un acto de pleno consentimiento, ¿verdad? Por el tiempo transcurrido, por los elementos de prueba escasos. Entonces, básicamente me iría con la intencionalidad del acto, ¿verdad? Que este fue un tema consentido entre dos personas que por circunstancias muy ajenas a esta situación, de forma malintencionada, interpusieron la denuncia o la querella en contra de mi patrocinado. Ok, ahora bien, Juan Gabriel, me parece muy bien su razonamiento, pero para el fondo del asunto, allá en el debate. Allá voy a ir a discutir la teoría del delito, porque no crea que un juez le va a soltar a usted tan fácilmente en una revisión de la medida de coerción. No, esto se tiene que ir a discutir allá al debate. Me parece muy bien su enfoque, el análisis que está haciendo, pero, repito, para el debate. Sí, de igual manera, yo sé que tendríamos que ir al debate, pero yo insisto, la defensa la tengo que empezar a trabajar desde la primera declaración. Desde que le hablaron. Desde que me hablaron. Entonces, desde ese momento, yo tengo que convencer a todos. Sí, desde el principio. Yo me voy a ir en una línea y voy a pensar en una tesis, y que esa es la que voy a ir machacando durante todo el proceso. Tiene razón, durante todo el proceso. Y desde el momento en que me la... Por eso se dice que el primer juez de toda causa, ¿quién es? Es el abogado. El abogado defensor. Correcto, es el abogado. Y ahí me voy a ir, Bueno, me parece muy bien la discusión. Por ahí vamos, licenciado, porque la volvimos sadomasoquista. Lick, solo una consulta. Bueno, nosotros sabíamos que, inclusive investigamos y todo, de que este delito pues no se iniciaba como por querella, pero como usted se lo pidió, pero podemos reformarlo. La interrumpo un momentito. Eso es lo importante. Lo mejor de todo esto es que lo investigaron y entendieron que ahora ya sabemos que no tiene ¿cómo se llama? Medida sustitutiva. El hecho, aquí lo único que pueden hacer es, sin lugar, la medida de coerción, la revisión de la medida de coerción, la solicitud hecha por la defensa, y seguimos adelante. Sigamos adelante con el ¿cómo se llama? Perfecto, Lick, muchas gracias. Solo mi única consulta, Lick, era que como usted nos había pedido una querella, lo hicimos por querella. Sabíamos que no tenía medida sustitutiva, hicimos la medida de revisión. Pero por eso hice bien.
¿podemos reformarlo o tenemos que seguir siempre con esto? Esa es mi duda. Sigamos así, pero lo que quiero es que entiendan de que el proceso aquí, les dejé ahí que leyeran un artículo, léanlo y lo vamos a platicar la próxima clase. Quiero aprovechar estos últimos minutitos para hacer un comercial, no comercial, sino que es una información muy importante. Me he estado conectando con algunos grupos, hay muchos que ni siquiera me mandan su link y todo, ya sabrán por qué no lo hacen. Yo de todos modos estoy chequeando, estoy haciendo mis evaluaciones, estoy viendo quiénes están conectados, quiénes me mandan invitación, quiénes no me mandan invitación. Pero en uno de estos grupos que me conecté, y no en uno, sino que en los dos, y alguien por ahí me escribió también sobre el examen parcial. Y no tenemos, y lo voy a decir bien claro, lo dije reiteradamente al principio de la clase, al principio de las clases, para que quede claro, segundo examen parcial, que es el viernes, no vamos a tener segundo examen parcial. El segundo examen parcial lo constituye su trabajo, y eso lo dijimos bien claro. ¿Y cómo vamos a constituir? ¿Cómo es que se va a constituir? ¿Y cómo es que vamos a evaluar el segundo parcial? Es el trabajo con ciertos otros ingredientes, como es la participación que han tenido, los famosos links que les he pedido, los trabajos extras que están haciendo. Entonces, cuando les dije en aquella oportunidad y se los reitero ahora, cada uno de ustedes debe de llevar 2 carpetas, o 2 folders, les decía yo. ¿Y cómo son estos 2 folders? Uno es el que llamo yo en sucio, que es el aporte que yo hago al grupo, lo que yo investigo, lo que yo le entrego al grupo, para que hagamos la querella. Por ejemplo, yo llevo mi querella, mando mi querella al grupo, la discutimos, cuando nos reunimos la discutimos, y de todas esas ideas que llegan de los grupos, se va a hacer una, que es la que le van a mandar al catedrático, o sea, a mí, ¿sí? Es decir, que ese es el trabajo que se va a ir formando del grupo. Ese es el trabajo del grupo. Ahora bien, cada integrante del grupo, además de lo que está aportando al grupo, debe llevar una carpeta igual a la que está haciendo el grupo como trabajo principal. Es decir, que entonces cada estudiante o cada integrante de cada grupo, cuando pida el trabajo, yo voy a pedir que el coordinador del grupo recopile los trabajos. ¿Qué va a recopilar? El coordinador del grupo va a mandar el trabajo bien ordenado del grupo. Y además me va a tener que mandar 2 carpetas de cada uno de sus compañeros, una con un trabajo igual al del grupo, igualito al del grupo, y otro con el trabajo de los aportes que le hicieron cada uno en lo individual al grupo. Y me va a mandar un informe también que yo le voy a solicitar, y les voy a decir cómo es que quiero ese informe. En ese informe básicamente me van a ¿cómo se llama? A indicar cuál ha sido la participación de cada uno. Y es ahí donde diferimos en algunas oportunidades con los integrantes de los grupos, que les digo yo, mire, si usted pudiera calificar de 1 a 100, ¿cuánto le pondría a sus compañeros? Y ni modo por compañerismo, todos me dicen 100. Pero no es cierto. No es cierto que todos puedan sacar una calificación perfecta. ¿Por qué? Porque no todos participan en la misma forma. Hay unos que llegan o solo se conectan, es como aquí, ¿va? Solo se conectan, o van manejando, o van en la calle, o van en la camioneta, o están en el trabajo, están trabajando, pero están oyendo un poco la clase. Entonces no puede tener lo mismo uno que está concentrado haciendo su trabajo o recibiendo la clase o integrándose bien al grupo, o que en el grupo llega, se conecta, pero no participa. Se conecta, pero no tiene su código. Entonces no tenemos cómo trabajar o cómo tener
homogéneamente todos asistían a la misma hora. No, unos se conectan tarde, otros se desconectan antes, etcétera, etcétera. Todo eso es para que lo vayan tomando en cuenta. Entonces, repito, el segundo examen parcial consiste en la entrega del trabajo en la forma que se los entregué. ¿Se entiende eso? Porque ya lo expliqué inveteradamente desde el principio. Ahora lo estoy reiterando para que no queden dudas. Sí, Hilda. Buenas tardes, licenciado. Aquí preguntando, ¿esa entrega para qué fecha está programada? Disculpe. Todavía no la tengo programada, mi estimada Hilda. Ah, muy bien. Vamos a ir avanzando un poco más. ¿Por qué? Okay. Porque ahorita estamos con la revisión de la medida de coerción. Luego vamos a pasar al procedimiento intermedio. Luego vamos a pasar al ofrecimiento de pruebas. Y luego vamos a pasar ya al juicio, que ya no nos va a dar tiempo a hacerlo. Pero por ahí más o menos, es que yo quiero avanzar. El beneficio es para ustedes. Si por mí que no hubieran exámenes, si por mí que fuera lo que están aprendiendo, lo que están entendiendo, porque yo les podría decir, bueno, les voy a hacer un examen, hay unas 2 o 3 preguntitas, pero ¿de qué me sirve? No me siento bien por ustedes, porque entonces no vamos a entender bien cómo se hacen las cosas. Eso es lo que pasa. Licenciado. Sí, Carolina. Pero bueno, entonces, si logramos cubrir más allá de lo que usted ha pedido, podemos incorporarlo a la carpeta y enviárselo. Tienen que hacerlo, es obligatorio. Es obligatorio, eso es lo que les he venido pidiendo. Póngame la prueba de ADN, lo de las cámaras, los oficios dirigidos a la policía, los informes de la DIGECAM, los informes de la SAT, qué sé yo, dependiendo del caso. Si no me ponen eso, van a tener un caso bien deficiente, porque yo les he dejado actividades forzosas, querella, allanamiento, anticipo de prueba, obstáculo a la persecución penal, primera declaración, revisión de la medida de coerción, después va a venir el procedimiento intermedio, ofrecimiento de prueba, pero solo eso no es nada. En el caso de ustedes, de los informes médicos forenses, ¿sí? Del médico forense, de los exámenes que le hicieron a la víctima, ¿cómo se llama? Entrevistas con psicólogos, con psiquiatras, dictámenes, etcétera, etcétera, que tanto hay ahí. Y así en cada caso, por eso no es lo mismo una violación que un secuestro o un asesinato. Tienen que ponerlo, si no van a tener casos deficientes, y es lo que les estaba viniendo diciendo, hagan sus trabajos extras, ¿qué es lo que están pensando? Y por eso hasta los obligué, digamos así, a que me hicieran un informe de qué es lo que van a poner más, y se los pedí para la semana pasada, ¿se recuerdan? Para Semana Santa creo que fue. Sí, Rocío. Sí, licenciado, fíjese que con respecto a los lineamientos que usted dio ahorita. No di ahorita, solo se los estoy reiterando, eso los di desde el comienzo de la clase. Sí, exactamente, licenciado, solo recordaba nada más que de forma individual se tenía que adjuntar a la carpeta las 5 tareas iniciales. No así los aportes. Ahorita yo estoy entendiendo que cada uno del grupo tiene que, o tenía en su momento que haber hecho un aporte por escrito, y eso para que vaya junto a la carpeta. Eso es lo que estoy entendiendo ahorita. No, a la carpeta no. A la carpeta no. A la carpeta solo van a hacer lo que está en limpio. Lo que me están mandando. Por ejemplo, los aportes, cuando nos reuníamos, tiene que tener cada uno. Los aportes fueron verbales, ¿va? Pongamos esto, pongamos lo otro, y ahí nos debatíamos en las reuniones. Pero mire, todavía tienen tiempo para corregir. Porque si yo les dijera, mire, es para el viernes, todos tenían que tener ahorita un jumbo de pañales desechables, pero no es así. Por eso Hilda me dice, ¿para cuándo? Va a haber tiempo todavía, pero háganlo. ¿Ok? Muy bien, licenciado. Los dejo porque tengo que pasarme a la otra clase.
Pasen buena noche, que estén bien. Gracias, cuídense. licenciado. Gracias, licenciado. Feliz Gracias, noche. feliz noche. Feliz noche. Licenciada, yo le quería hablar. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, Lick. Buenas licenciado. noches.